La neurociencia y el desarrollo del ser interno. Segunda parte. El ocultista sabe que el ADN y los genes representan físicamente la esencia del arquetipo celestial que se crea antes de que el nuevo ser humano renazca. En los mundos superiores se programan, entre comillas, las líneas generales de la futura vida y el arquetipo del cuerpo físico futuro. Un arquetipo que luego tendrá un doble etérico en las regiones etéricas del mundo físico, que sobre ese doble etérico será sobre el que se forme la materia física. De acuerdo a todo esto, y después de atraer la materia mental de la que se forma su mente, el ego, el yo superior, comienza entonces su descenso hacia el mundo físico y adquiere la materia de deseos, la materia emocional, la que esté en sintonía con su vibración y con su estado de conciencia. Estamos situados en las regiones superiores del mundo del pensamiento, donde estamos en una especie de relajación, un estado de conciencia inconsciente para nosotros, como yoes. Despertamos con la intención de volver a renacer porque necesitamos experimentar, necesitamos la experiencia para sacar provecho y así progresar en el sendero de perfección y por tanto evolucionar hacia nuestra meta, que es nuestro propio mundo, donde Dios nos diferenció, nos separó, por decirlo así, temporalmente de él. Entonces desde ahí ya descendemos a las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Ahí en esas regiones superiores es donde las jerarquías que nos ayudan a evolucionar colaboran en todo este proceso y en la creación de ese arquetipo, que es una especie de molde vibrante donde está la vida, el tiempo de vida que vamos a necesitar para nuestra próxima reencarnación. Y de acuerdo a ese molde vibrante, donde ahí ya van las líneas generales de nuestra vida, las líneas generales que vamos a tener como destino, de acuerdo a todo eso, luego ya antes de renacer, los ángeles son los que crean, y nosotros colaboramos, crean un molde etérico, que es el que se pondrá en la matriz de la madre y sobre el cual, como acabo de decir, se le van pegando, se le van uniendo los átomos físicos para que se forme el cuerpo físico. Por lo tanto, estábamos diciendo que descendíamos desde el mundo del pensamiento, descendemos al mundo emocional, al mundo de deseos, y atraemos la materia de deseos que vamos a necesitar luego para crear nuestro cuerpo de deseos. Y eso tiene que estar de acuerdo, como es lógico, a nuestro estado de conciencia, nuestro desarrollo, nuestro karma futuro en ese destino, etcétera. Bien, a continuación, y siempre de acuerdo con el arquetipo original creado en el plano del alma, del yo superior, en este mundo del pensamiento, los ángeles y sus ayudantes crean el molde de lo que va a ser el futuro cuerpo físico y lo crean con la materia etérica del mundo físico. El mundo físico tiene, además de materia física, tiene materia etérica. Todo lo creado físicamente tiene un molde de materia etérica. Ese es el mundo de los ángeles, especializados en el manejo de la materia etérica, como nosotros nos estamos haciendo especialistas en el manejo de la materia física, aquí en el mundo físico y gracias a un cuerpo físico. Este molde etérico es el que atrae, de forma parecida a los anteriores cuerpos, tanto la mente como el cuerpo de deseos, atrae la materia física según su vibración y de acuerdo, como he dicho, a el karma que traiga para la futura vida.
lo cual queda reflejado en parte en el ADN y en los genes. Este es un trabajo muy especial de los ángeles. Todos estos cuerpos están unidos y entrelazados entre sí de tal forma que el verdadero yo sea consciente de lo que el hombre, o sea, nosotros aquí con la mentalidad de una persona, la personalidad, pues sea consciente de lo que el hombre hace aquí en la Tierra. Cuando abandonamos el cuerpo físico, lo que llamamos muerte, nos llevamos la película de nuestra vida pasada para extraer todo el beneficio posible, tanto de lo bueno como de lo malo. Eso es lo que ocurre, o sea, morimos, estamos un tiempo, pueden ser un día, 2 días, 3 días, en un estado de adormecimiento, grabando, por decirlo así, la película de toda nuestra vida. Y con esa película vamos al mundo de deseos, a este mundo emocional, donde nos encontramos en principio con el purgatorio y después con el cielo. De todo lo negativo que hemos hecho, que a los demás, nuestras actuaciones negativas ante las circunstancias, etcétera, pensamientos, deseos negativos, actuaciones erróneas, pasiones que nos dominan, etcétera, todo eso tenemos que hacerlo frente en el purgatorio. Y hasta que no nos limpiemos de todo eso en ese purgatorio, no podemos ascender al cielo, que es donde vamos a recopilar, a grabar, a extraer todo lo positivo de las experiencias buenas que hicimos. Cuando fuimos felices, cuando hicimos felices a otras personas, nuestras buenas obras, nuestros buenos sentimientos, nuestros buenos pensamientos, etcétera. Bien, esta quinta esencia de cada vida es lo que hace que evolucionemos y que tengamos mayores oportunidades en cada renacimiento. Pero podemos preguntarnos, ¿es justo que no recojamos el beneficio de cada vida hasta después de la muerte? Sí, sí es justo, en cierto modo. Si lo entendemos como que experimentamos ciclos de actividad, como es una vida, y de inactividad, como es el estado post-mortem, o sea, lo que hacemos en esos otros mundos después de la muerte, donde nos fortalecemos espiritualmente para afrontar un nuevo día o renacimiento. Si no fuera por los renacimientos, no experimentaríamos y por tanto no extraeríamos esa quinta esencia, ese fruto, la esencia de lo positivo que nos va a enseñar en forma de conciencia, nos va a corregir cuando en otra vida volvamos a hacer el mal, y por otro lado también esa conciencia nos va a inclinar, a invitar, a fortalecer para que sigamos actuando en lo positivo, para que sigamos creando bien. Entonces decíamos que gracias a todo eso nos fortalecemos espiritualmente para afrontar una nueva reencarnación. Después de cada vida nos fortalecemos gracias a ese fruto. Desarrollamos más poder del espíritu. Pero en un ciclo inferior, aquí en nuestra vida, en lo que llamamos días y noches, también tenemos grandes oportunidades de desarrollo gracias a que tenemos una voluntad y un libre albedrío para intentar ser cada día mejor, conscientes y voluntariamente. ¿No sería justo que si una persona se esfuerza por eliminar de su carácter todos los defectos o emociones negativas que tiene, no obtuviera algún beneficio para el siguiente día en vez de esperar hasta después de la muerte? Y para eso está el cerebro y los genes que, como se ha demostrado, cambian según pasan los años y de acuerdo a si el individuo crea nuevas agrupaciones y conexiones cerebrales que repercuten en la genética. Según vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestros hábitos, si fuera posible, si todo fuera para bien,
para mejor, hábitos positivos, manera de pensar más positiva, sentimientos más positivos, mejores personas, mejor carácter, etcétera. Eso sería evolucionar aquí en nuestra propia vida, progresar aceleradamente aquí en nuestra próxima vida, porque eso repercute en las agrupaciones de las neuronas, en las conexiones entre ellas, creando nuevos hábitos, nuevas virtudes, y eso todo repercute en la genética, porque eso se va grabando, llamámosle inconsciente, llamámosle estar en la memoria, llamémosle como quiera, pero cuando un nuevo hábito se crea y se repite, etcétera, eso al final termina grabándose en la genética. Por tanto, análogamente a cómo sacamos el beneficio de las experiencias después de la muerte, asimismo podemos hacer en cada nuevo día si el día anterior nos hemos preocupado y esforzado por ser conscientes de lo que intentan hacer nuestros vehículos, nuestros cuerpos, y por actuar como si el nuevo día fuera un nuevo renacimiento que debemos aprovechar para ser creativos en el más elevado sentido de la espiritualidad. Si nosotros cada día intentáramos ser conscientes, estar atentos a nosotros mismos, a lo que siente o desea el cuerpo de deseos, a lo que piensa la mente cuando está pensando sola y no sabemos nada de ella, cuando respondemos automáticamente o por instinto o por hábitos o por costumbres, si todo eso lo controláramos, estuviéramos más pendientes y lo cambiáramos siempre hacia lo positivo, estaríamos, como he dicho antes, progresando en cada día. Por tanto, no tenemos una vida tan predecible según la genética, como algunos astrólogos piensan sobre el horóscopo y sobre lo que otros opinan sobre el destino. No es tan predecible sobre la genética, sino que nosotros podemos alterar algunos genes durante la vida para que sean la base de algunas actuaciones futuras y de la programación, entre comillas, y el karma del próximo renacimiento. Los genes se activan por medio de señales químicas y cuando así lo hacen expresan lo que son o representan por medio de la creación de diferentes proteínas. Esto lo puede averiguar cualquier persona que se interese por la neurociencia actual, tan adelantada ya. Se sabe que hay un continuo ir y venir de mensajes y de actuaciones de hormonas, de neuropéptidos, de genes. Es una maquinaria en constante movimiento. Y todo, sobre todo porque este cuerpo es perfecto, o sea, para la necesidad que tenemos de él, para que podamos evolucionar. Con esto no estoy asegurando que podamos cambiar completamente el ADN que viene programado de los mundos invisibles desde antes de nacer, sino de alterar o poner más o menos en actividad los genes de acuerdo a los cambios notables que podamos hacer a lo largo de nuestra vida. Es decir, un cambio de hábitos o de carácter envía nuevas señales a las células y éstas, a su vez, expresan nuevas proteínas y crean miles de variaciones de un mismo gen. Así que podemos aceptar que lo mismo que algunas partes del cerebro son más cambiantes e influenciables, también ocurre lo mismo con los genes. Y es en este punto donde debemos dejar claro que la forma de vida que llevamos, misma forma de pensar, de sentir, de actuar casi todos los días lo mismo, pues bien, esa forma de vida que llevamos es como decir que siempre estamos activando los mismos genes y las mismas neuronas y las mismas conexiones. Y por tanto, estamos creando las mismas proteínas, lo que a fin de cuentas nos perjudica en todos los sentidos, porque estamos frenando el propio progreso. Si las experiencias, las emociones y sobre todo el efecto de pensar voluntaria y conscientemente
pueden cambiar algunos genes, ¿por qué no va a ocurrir lo mismo si llevamos a la práctica el hecho de imaginar y visualizar un futuro carácter y destino más elevado y original? Dicho de otra forma, si cambiar progresivamente nuestro carácter hacia lo alegre y cariñoso, etcétera, se graba en algunos genes, ¿por qué no se va a grabar por el hecho de hacer lo mismo con la imaginación y la visualización plena, viviendo y sintiendo internamente lo que estamos imaginando? Porque el cerebro no distingue lo que le llega a él si es fruto de la imaginación o visualización voluntaria o es fruto de lo que perciben los ojos físicos. Simplemente lo recibe y lo trabaja, hace con ello lo que debe hacer. Recientes estudios dentro de la física cuántica han demostrado que cuando se crean y se repiten nuevas y más elevadas emociones, se altera la química del cuerpo y se cambia la expresión genética. Es más, algunos experimentos han demostrado que se desarrollan en algún grado ciertas habilidades por el simple hecho de pensar que se está haciendo esa tarea. Por ejemplo, la mecanografía. Una persona que quiera aprender mecanografía, si cierra los ojos, se imagina delante de la máquina de escribir o de un teclado y sabiendo las letras, dónde está cada letra, en qué tecla está cada letra, él puede imaginarse que está pulsando esas letras y está escribiendo. Pues bien, ese hecho de imaginarse que está escribiendo correctamente, pulsando las letras, ese hecho, esa práctica, acelera el aprendizaje real. Está demostrado y lo puede comprobar cualquier persona. Y lo mismo ocurre con respecto a aprender cualquier otra cosa. Ahora es el momento de preguntarse uno mismo, ¿por qué seguir viviendo en el pasado y seguir creándome el mismo futuro y el mismo karma si puedo cambiar mi cerebro y mis genes para vivir en un futuro más elevado en el momento presente? ¿Por qué seguir viviendo automática y repetitivamente entre estrés, preocupaciones, vicios y demás si con mi voluntad y mi imaginación puedo crearme un nuevo carácter y una nueva identidad? Esto parece milagroso, pero no. Lo mismo que acabo de decir con el aprendizaje ante una máquina de escribir, que uno va aprendiendo solamente por el hecho de imaginar que está escribiendo, viendo sus dedos, cómo pulsan las teclas correspondientes correctamente, pues así ocurre con todo esto. La genética trabaja así, la física cuántica lo ha demostrado, que la genética, las neuronas, las conexiones, las agrupaciones, los neuropéptidos y todos los mensajes que hay entre ellos, demuestra que es posible vivir en un momento dado un estado de felicidad por el hecho de imaginar o visualizar que uno está haciendo algo que tiene programado hacer, por ejemplo, dentro de 3 meses, e imaginar que lo está viviendo ya. ¿Quién de los que se interesan por la nueva conciencia que le llaman ahora o por la filosofía oculta no ha leído algo sobre la importancia de vivir en el presente o ahora? Muchísima gente. Cada vez hay más libros. Patanjali, creo que existió 2000 años antes de Cristo aproximadamente, ya hablaba de ello. En el siglo pasado también hubo escuelas que enseñaban cómo vivir conscientemente en el presente
Y en estos últimos tiempos también se está dando mucha importancia a la atención plena. La verdad es que todas estas enseñanzas van encaminadas a despertar un nuevo estado de conciencia o de ser en cada momento por medio de la autoconciencia y de la autoobservación. Y es que vivir en cada hora o momento presente nos permite ir más allá del tiempo y del espacio y hacer realidad lo que queramos en nuestro fuero interno, lo que, por el contrario, no es posible hacer respecto al pasado. Como hemos dicho, tenemos tal adicción a nuestro cuerpo físico que actuamos como autómatas. No podemos pasar ni deshacernos de nuestros hábitos y estados de ánimos habituales. Y cada vez repetimos o imaginamos los mismos hechos. El cuerpo cree que lo está reviviendo y añade más sustancias químicas que producen las mismas emociones y los mismos pensamientos. De esta forma, lo que hemos conseguido es que el cuerpo actúe como una mente subconsciente y lleve el mando para responder siempre igual ante las mismas circunstancias. Esto es lo que normalmente se llama una respuesta condicionada. Expliquemos un poco más detalladamente esto. ¿Cómo puede crearse una persona un carácter irascible? Cuando el cuerpo responde o se expresa instintiva o automáticamente como un sistema nervioso autónomo, lo hace como efecto de las reacciones químicas procedentes del cerebro. Obviamente no nos solemos dar cuenta de este proceso. Supongamos que nos levantamos en uno de estos días que llamamos malos, con mal carácter o con mal genio o con pocas ganas de levantarnos y de ir a ningún sitio. Imaginemos que el despertador ha fallado, pues un despertador de estos eléctricos ha fallado porque ha saltado el automático de la corriente eléctrica. Los pensamientos de llegar tarde y de explicárselo al jefe, sabiendo que es un poco, por ejemplo, que es un poco miserable y de ninguna forma razonable, hace que los neurotransmisores actúen sobre el cuerpo y que los neuropéptidos y hormonas afecten en ese sentido a las células y al sistema nervioso. Con cada pensamiento y por el hecho de recordar el pasado, porque esto ya ocurrió, por ejemplo, vamos a suponer que nos pasara otra vez y ya tuvimos algún problema con el jefe, ¿no? Entonces, con cada pensamiento que hagamos sobre ese tema y por el hecho de recordar el pasado, porque esto ya ocurrió y nos costó un disgusto, entonces el cerebro y el cuerpo siguen empeorando todo y comienzan a actuar de forma automática y condicionada, desencadenando toda una serie de respuestas emocionales. Ya que si nos ponemos nerviosos, que se empeora el humor, nos alteramos rápidamente, actuamos sin control. Estos hechos pueden durar varias horas, lo que da pie a que se forme un estado de ánimo. Si a esto añadimos que por salir más tarde de casa, pues encuentra mucha circulación de tráfico y toca el claxon y discute con otro conductor, esta persona discute con uno porque su sistema nervioso ya se ha alterado y que le ocurren otros hechos similares en el trabajo, los cuales pueden durar varias semanas. Entonces tendríamos que hablar de temperamento. Ese sería el temperamento de la persona, sobre todo si se siguen expresando las mismas emociones y pensamientos. Si esta persona ha repetido durante mucho tiempo esas emociones y esos pensamientos y ha creado emociones de rencor, de odio, de venganza, de mal humor, etcétera, 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 entonces ya estaríamos hablando de un rasgo de la personalidad. Ya lo hemos empeorado mucho más todavía. Naturalmente que es muy posible que esta persona se viera tratada de forma diferente a como le trataban antes y eso empeoraría todo y quizás también las relaciones familiares. Esto sería
la total formación de una nueva pero negativa personalidad con cierto grado de irascibilidad. Este sería un proceso, un ejemplo de lo que podría ser ese proceso de una persona normal que no controla sus emociones, sus sentimientos, su mente, su forma de pensar, y él mismo se va creando un carácter negativo. Esta persona se ha creado teniendo como base el pasado emocional y las respuestas autónomas y automáticas del cuerpo. Por tanto, si queremos cambiar la personalidad, debemos de cambiar las emociones memorizadas, es decir, tenemos que dejar de vivir en el pasado. El ejemplo que hemos puesto sería más fácil de superar porque se ha producido en un corto espacio de tiempo. Pero no ocurriría lo mismo respecto a un hábito o emoción que estuviera muchos años. Si, como personalidad, solemos vivir en el pasado, significa que nuestro futuro será predecible, muy predecible, y más de lo mismo. Por tanto, lo ideal es acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, en lo que deseamos, en lo que tenemos como ideal. Si imaginamos y visualizamos más posibles situaciones o circunstancias futuras y nos concentramos en ellas como si las estuviéramos viviendo, ocurriría que nuestra mente, cerebro, sustancias químicas, etc., actuarían como si estos hechos estuvieran ocurriendo, transformándose así entonces en experiencias. Entonces, de la experiencia futura que estamos creando mentalmente con la imaginación o visualización, se genera una emoción, respondiendo el cuerpo como si todo fuera real en ese momento. Yo como voluntario lo he practicado. Los voluntarios que vamos a acompañar a los pacientes al hospital o a enfermos de psiquiatría, o presos que están en el hospital curándose de una enfermedad, hay veces que tenemos que tener cierto tacto. Y aunque nuestro afán es darles cariño y animarles y consolarles, hay veces que nos encontramos con un muro. Pues bien, el verdadero voluntario debe imaginarse que ese muro no existe y debe tratar a esa persona con cariño y entregarse a ella. Y estas personas mayores que están en cama, que no se mueven apenas, se le coge la mano, se le da cariño, se le acaricia, etcétera, y estamos haciendo un bien a esa persona. Pero es que lo más interesante, que es lo que estamos tratando aquí, es que si eso no se previsualiza, si no se imagina que va a salir todo bien, si no se ve como que es un hecho real que está ocurriendo y que lo estamos viviendo, cuando llega el momento, pues muy posiblemente ni nos acordemos de dar ese cariño ni de hacer nada. Por lo tanto, la programación, la visualización, la imaginación nos hace vivir en el momento que lo estamos haciendo, nos hace vivir esa situación, nos hace felices, nos impulsa a que cuando llegue un momento real de entrar a una habitación a ver a un paciente, nos acordemos de ello y nos estimule emocionalmente para que lo hagamos como lo hemos imaginado. Y lo mismo podría decir respecto a un encuentro con una persona, con la novia, con un amigo íntimo que tuvimos un problema con él hace mucho tiempo y no nos hablábamos, etcétera. Cuando vivimos en el pasado, generalmente lo hacemos a modo de sobrevivir al amparo de lo conocido y experimentado. Cuando no estamos preocupados por la salud, lo estamos por la economía, por el trabajo, por la falta de tiempo que nos queda para hacer tal o cual cosa. Esto es vivir en la desesperación y en el estrés, en vez de hacerlo en sentido creativo y de futuro, viendo a las personas y al mundo desde otra perspectiva más espiritual, más alegre, más feliz, más equilibrada. Todos sabemos que el sistema nervioso simpático nos advierte alterando el equilibrio químico del cuerpo, o sea, estresándonos. Y esto suele ocurrir con un simple pensamiento que creamos, la mayoría de las veces automáticamente, como he dicho.
un simple pensamiento que creamos cuando tenemos que hacer frente a algún problema, a alguien con quien la relación no es buena, etcétera. Todos alguna vez hemos comprobado esto. Por ejemplo, al recordar una discusión con alguien que acabamos de ver de pasada, o si nos ponemos a pensar qué haríamos en un futuro si eso volviera a ocurrir. Esto quiere decir que nosotros podemos alterar el sistema nervioso o estresarnos por el simple hecho de recordar el pasado o pensar en el futuro basándonos en hechos del pasado. El pasado pudo ser malo, pero si lo imaginamos ahora, en el momento presente, que si no podemos volver a encontrar con esa persona va a ser todo positivo, por lo general cuando llega el momento actuaremos con esa positividad, porque se van a estimular los buenos sentimientos hacia esa persona, y si se estimulan los buenos sentimientos va a haber una inclinación a que los pensamientos también sean igual. ¿Qué ocurriría si estuviéramos casi todo el día pensando en cosas preocupantes, en hechos problemáticos y otros similares? Pues que estaríamos casi todo el día estresados y nos costaría mucho alcanzar el equilibrio corporal para mantener un buen estado de salud. Esto trae consigo la sobrecarga de sustancias químicas y sus efectos sobre los genes, más, como es lógico, la convivencia diaria con las peores emociones que impedirían el equilibrio y el hecho de que el yo pueda estar atento y consciente ante lo que piensan, sienten y expresan sus cuerpos. Esto, a la larga, nos volvería más materialistas y egoístas y dejaríamos de interesarnos por nuestro desarrollo psíquico y espiritual. El hombre es un espíritu y vive en un mundo lleno de posibilidades, por muy encerrado que esté en un cuerpo físico. Y si, como un yo que es, sabe utilizar a sus cuerpos y muy especialmente su mente, podrá elevarse progresivamente a su mundo. Pero para eso debe comenzar por vivir plenamente consciente en el presente y en el futuro imaginativo, en sentido creativo, de una más perfecta personalidad y un mundo en el que habitar. Si no dejamos de vivir en el pasado y de revivir automáticamente las emociones y los pensamientos personales y materialistas, poco conseguiremos. Cuando cambiamos todo este pasado por un presente y un futuro superior, aunque sea visualizando e imaginando, pero luego intentando vivirlo, entonces la conciencia se eleva hacia el propio mundo del espíritu. Si hemos aplicado lo dicho hasta ahora, nos habremos dado cuenta de que somos más conscientes. Estaremos más en la conciencia de sí mismo. Aún así, si de verdad queremos progresar en la transformación de la personalidad, es de gran utilidad que llevemos a la práctica la autoobservación y el hecho de prestar plena atención a todo cuanto nos rodea. Puesto que, como sabemos, nuestra personalidad actual se compone de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos y nos expresamos y de todo lo guardado como resultado de las experiencias del pasado, si queremos transformar la personalidad, no nos queda otra solución que la de observar nuestros pensamientos inconscientes, las acciones instintivas y las reacciones emocionales automáticas, para ver hasta qué grado son verdaderas o útiles. Si estamos plenamente atentos a todo ello, seremos más conscientes de nosotros mismos, de todo eso que es parte nuestra. Y si somos más conscientes, percibiremos y observaremos más cosas. Y si desarrollamos más la capacidad de percibir y observar, lo podremos hacer tanto en sentido interno como externo. En definitiva, seremos más conscientes, o sea, estaremos más despiertos, viviremos en otra realidad y evitaremos todas esas respuestas y expresiones instintivas y automáticas.
Sabiendo lo que ocurre en el cerebro cuando pensamos, es lógico que sepamos que los circuitos, las zonas y las conexiones entre las neuronas, estas redes, van desactivándose progresivamente hasta que, al no volver a pensar ni a sentir de la misma forma, se termina atrofiando para dar paso a otras agrupaciones y conexiones nuevas. Estos cambios, a su vez, impiden que lleguen las mismas señales de antes a los genes y, por tanto, que el cuerpo responda como esa mente subconsciente que aparentaba ser antes. Estamos impidiendo que se muestre, que se exprese la personalidad que no queremos. Es razonable, pues, que cuanto más nos conocemos, más conscientes seamos de nosotros y de la realidad, lo que nos facilita la eliminación de la personalidad antigua para crear la nueva y deseada. Así es que, si queremos cambiar en algo, debemos convertirnos en otra persona. El cerebro es el procesador y donde se instalan los programas, como ocurre con el ordenador, algo similar. Por eso tiene lóbulos, zonas, agrupaciones y conexiones de circuitos, cumpliendo todo ello sus funciones. Sabemos que hay personas que han hecho grandes cambios personales y de carácter en su propia vida, en una vida, tanto para bien como para mal. Lo que indica que algo tiene que haber en ese procesador para que cuando una persona ponga voluntad y esfuerzo para cambiar, lo consiga. Nuestra intención es crear un nuevo programa, o sea, una nueva personalidad y posible nuevo futuro. Y para ello debemos hacer un espacio en el cerebro para idealizar e imaginar una nueva forma de ser. El hecho de imaginar y visualizar un futuro con nuevas posibilidades donde nosotros estamos y experimentamos según el ideal que queremos desarrollar o alcanzar, solamente con eso ya hace que el cerebro cree ese espacio y que comiencen a formarse los nuevos circuitos, nuevas conexiones, etc. A su vez, y como es razonable, el cerebro busca información dentro del conocimiento y de las experiencias guardadas para extraer o conectar lo que sea necesario con tal de crear esa nueva forma de pensar o esa nueva mente. La clave para alcanzar el éxito está en idealizar algo superior y elevado, y para ello es importante visualizar y vivir como si ya estuviéramos o fuéramos lo que deseamos ser. También está bien que respondamos a nuestras propias preguntas de ¿cómo deseo pensar y ser? ¿Qué carácter desearía tener? ¿Cómo me comportaría yo y qué efectos tendría en esa nueva realidad? El simple hecho de responder a esas y a otras preguntas similares hace que el cerebro comience a funcionar de otra manera y a renovar los circuitos y las conexiones cerebrales con tal de crear esa nueva mente. Lo que significa que cuanto más cambiemos la forma de ser, de pensar, de sentir y de ver el mundo, más cambiamos el cerebro y nuestra vida. Repito, la clave es introducir más y nueva información, porque cuanta más información, más conexiones se crean y más facilitamos ese cambio que eliminará el hábito que tiene el cerebro de activarse monótona y automáticamente. Ya he explicado muchas veces en mis conferencias la relación que hay entre los sentidos, la información de los sentidos que llega al cerebro, la mente que está conectada con el cerebro físico y con el cerebro etérico, percibe lo que esos sentidos mandan ahí, puede responder con un pensamiento, comúnmente que es automático, o puede que lo que estamos tratando, si nosotros estamos atentos a nosotros mismos, crear un pensamiento positivo más adecuado a nuestros ideales. Y de acuerdo a ese pensamiento, la mente está comunicada directamente con el cuerpo de deseos
Y entonces ese cuerpo de deseos se expresará con una emoción, con un sentimiento, con un deseo, pero siempre bajo nuestra voluntad. Y todo eso, hacer esto consciente y voluntariamente, estas comunicaciones en nuestros diferentes cuerpos, según la filosofía oculta, como que es en lo que yo me baso siempre, estas comunicaciones que hay entre ellos, lo que estamos haciendo es una nueva expresión según lo que nos llega del mundo externo. Según lo que nos llegue por los sentidos, nosotros vemos en el cerebro físico, en el cerebro etérico, respondemos voluntaria y conscientemente con un pensamiento y a continuación, como estamos entre el cuerpo físico y la mente está el cuerpo de deseos, responderemos con un deseo, con un sentimiento, con una emoción siempre positiva. Y si hacemos eso cada vez más y más y más, porque vamos a estar atentos a lo que ocurre en nuestros cuerpos, lo que estamos haciendo es crear un nuevo carácter, una nueva personalidad, nuevas conexiones entre las agrupaciones de neuronas. Y todo eso se refleja luego, como he dicho, en los neuropéptidos, los neurotransmisores, hacia los genes. Al igual que ha cambiado el concepto de la materia hasta afirmar que es energía, también ha cambiado la teoría de que el cerebro no puede cambiar, pues como ocurre con el aprendizaje y la memoria, ocurre con los circuitos y las conexiones entre las neuronas. Esto nos ayuda a comprender la posibilidad de que también podamos eliminar y desconectar circuitos que representen los aspectos que no nos gustan de la personalidad actual. Es decir, podemos conseguir que nuestro nuevo cerebro que estamos creando ya no siga activando las zonas que representan lo que no nos gusta, a la vez que estimula lo nuevo para ir más allá de las limitaciones y de las circunstancias actuales. Analizando un poco más despacio todo esto, cabe preguntarnos, ¿no estamos controlando como nueva personalidad lo que antes considerábamos inconsciencia? Cuando tenemos nuevas ideas y nuevas formas de pensar con tal de cambiar de conducta para así obtener mejores y nuevos resultados como efecto de aprovechar oportunidades, estamos produciendo nuevas situaciones y nuevas experiencias que crean nuevas emociones que, a su vez, originarán nuevas sustancias químicas. Por otro lado, cuando actuamos de una nueva forma y con más elevadas intenciones en el mundo, los sentidos envían esa información al cerebro para que éste lo refleje y se enriquezca como nuevos conocimientos que se manifestarán emocional y sentimentalmente, estimulando a su vez nuevos deseos y nuevos pensamientos en esa misma línea de conducta. Esa es la conexión que hay en esta cadena de cuerpos, de vehículos. Esto es algo así, bueno, es al fin y al cabo un estado creativo del ser. Y cuando esta práctica nosotros nos ponemos en ese estado creativo, cuando practicamos esto, nos ponemos en un estado imaginativo y creativo, la nueva mente disminuye la actividad de las redes y conexiones de las otras áreas del cerebro para centrarse en los pensamientos que nos interesan. Al enfocar nosotros la mente voluntariamente, conscientemente, en los temas que deseamos, en ideales elevados, en cosas positivas, estamos centrándonos en una parte del cerebro, estamos agrandándola. Pero a la misma vez estamos haciendo que las otras que no nos interesan se reduzcan, disminuyan y se atrofian. Que es lo que decimos entonces, estoy cambiando mi personalidad. Antes era una persona que se alteraba fácilmente, que le molestaba esto, y ahora soy más comprensivo, soy más tolerante, soy más simpático, porque estamos haciendo un trabajo voluntario y de una forma consciente, no automática, ni instintiva, ni por malos hábitos.
Esto podría definirse como un estado de ensimismamiento o aislamiento total que al mismo tiempo se convierte en realidad, porque no hay ninguna clase de distracciones. Cuando nosotros estamos plenamente atentos y estamos actuando así. En esos momentos vivimos totalmente centrados, como ser, en esos pensamientos presentes de la realidad futura que estamos imaginando, que estamos programando, que estamos visualizando. Estamos programando el cerebro para que vea una realidad que traerá un nuevo estado del ser. Y estamos creando una nueva mente subconsciente que cambiará las respuestas automáticas del cuerpo. Es decir, ya no pensamos, ni sentimos, ni actuamos como antes. Y mucho menos tenemos estrés. Entonces, y a partir de ahí, ya no nos sentimos condicionados por el pasado. Y por el contrario, hemos creado una realidad llena de posibilidades futuras. Y esto es tan simple como llevarlo a la práctica y comprobar que esto es cierto. Y con esto terminamos.